Sea usted bienvenida, bienvenido a Yo, Audiencia Mexiquense. ¿Conoce usted los derechos que niñas, niños y adolescentes tienen como audiencias? Pues en esta ocasión, Yo, Audiencia Mexiquense, hablará sobre este tema. No se lo puede perder. Recientemente, el CIPINA, que es este sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, dio a conocer un decálogo para la protección justo de este sector de la población como audiencias. Le invitamos a conocerlo en esta ocasión con la participación del presidente del Consejo Consultivo del CIPINA, aquí en el Estado de México, Leonardo León Velázquez. Este es el tema que nos convoca, pero antes le invitamos a ver una cápsula alusiva a este importante tema. El consumo de contenidos audiovisuales entre niñas, niños y adolescentes en México continúa en aumento. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 72% de los menores ven televisión abierta, el 71% consumen contenidos por Internet y el 47% acceden a televisión de paga. Sin embargo, no siempre están expuestos a programación o contenidos dirigidos a su edad y se enfrentan con frecuencia a contenidos que pueden ser nocivos para su desarrollo y derechos como audiencias. Ante esta realidad, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, presentó recientemente un decálogo para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes como audiencias. Este documento recoge las opiniones de los propios menores, quienes expresaron su deseo a acceder a contenidos que fomenten valores, respeten su integridad y los alejen de mensajes nocivos. Organismos internacionales, como UNICEF y la UNESCO, han señalado que un contenido adecuado no solo protege, sino que también empodera y construye futuras y futuros ciudadanos, informados y responsables. En esta emisión de Yo, Audiencia Mexiquense, exploraremos los retos y las oportunidades de implementar el decálogo del CIPINA en los medios de comunicación y plataformas digitales. ¿Cómo niñas, niños y adolescentes pueden participar en esta iniciativa y tener acceso a contenidos seguros y de calidad? Acompáñanos a descubrirlo. Bien, ahí tiene usted algunos elementos de información, esto que decimos en el periodismo, los datos duros, para conocer la situación del consumo, en este caso de las audiencias infantiles, en cuanto a todo tipo de contenidos en la radio, la televisión, los medios digitales. Y ya le decía, para hablar de ello, en esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe Leonardo León Velázquez. Él es el presidente del Consejo Consultivo del CIPINA. Leonardo, bienvenido a Yo, Audiencia Mexiquense. Claro que sí, muchísimas gracias. Es un placer estar el día de hoy con ustedes y poder hablar un poco sobre las temáticas que compartimos con el CIPINA y algo del tema que es la Defensoría de las Audiencias. Es importante el acceso a la información para cada uno de nosotros. Por supuesto. Antes de entrar en materia, por favor, dile brevemente a nuestra audiencia qué es el CIPINA. Claro que sí. El CIPINA es un órgano institucional que entre muchas de sus funciones busca la protección, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, busca entre algunos de sus ámbitos que haya un resguardo, un respaldo institucional por parte de diversas organizaciones y en este caso él se dedica mayormente a que las niñas puedan tener un mejor acceso a sus derechos a sus derechos humanos. En este caso también en los estados cuentan con los consejos consultivos y que son importantes también para que este mensaje llegue a cada una de sus regiones y puedan tener un mejor control. Es decir, aquí en el CIPINA, Estado de México, se concentran fundamentalmente en el Estado. Claro que sí, ahí tenemos nuestro consejo consultivo, estamos buscando el rumbo que tendrá el 2025 y claro, tenemos esas funciones en que haya derecho a la participación, a la información para que una de las niñas, niños y adolescentes y sus opiniones y escuchas puedan ser atendidas. Y uno de los temas importantes hoy día tiene que ver con esto, pues sí, justo del consumo que hacen niñas y niños, de los contenidos en general,
de los medios de comunicación y ahora de las redes sociales. Recientemente, incluso aquí hablamos en un programa anterior, se presentó por parte del CIPINA Nacional, y lo han adoptado en las diferentes representaciones en los estados, un decálogo que tiene que ver con los derechos de las audiencias infantiles. Platícale a la audiencia de qué trata este decálogo y por qué es importante que lo tengamos. Claro que sí, es muy importante conocerlo porque como toda persona conoce sus derechos fundamentales, el decálogo es también una guía para todas las niñas, niños y adolescentes. En este caso, la versión amigable, que más adelante espero mencionemos, trata de transmitir un poco de eso, cuáles son los derechos que nosotros tenemos como consumidores infantiles en este caso. Y todos tienen que ver, ¿no? En este caso son la familia, no solamente somos nosotros, sino todos debemos de ser críticos para regular los tipos de contenidos que se consumen diariamente en casa y que son muy importantes para llegar a una mejor extensión. Como tal, no existe un exceso en el uso de los contenidos, pero sí debe haber debe de regularse un límite para que pueda ser más productivo en tu vida diaria. Y esta es la intención principal del decálogo, claro, que las niñas y niños también puedan, niños y adolescentes puedan conocer sus derechos fundamentales en los ámbitos digitales. Antes de entrar justo en algunos de estos puntos tan específicos pues, que tiene el decálogo, ¿tú cómo estás viendo a los medios de comunicación? Por ejemplo, la radio, la televisión, ¿te parece que están cumpliendo adecuadamente con su función? ¿Tú cómo lo estás viendo? Es un poco complicado, hasta polémico hablar de ello. Yo creo que hay consumo para todo tipo de personas y debe ser respetado, pero también importa mucho la edad. Es decir, no es el mismo consumo que va a tener un niño o niña adolescente de desde que es pequeño hasta los 18 años, al que va a tener un adulto. Por eso tiene mucho que ver. Desde mi parecer, creo que se está haciendo de buena forma, pero también debe de mejorarse. En este caso, un mecanismo primordial, el de la Defensoría de las Audiencias, que muchas veces no se explica de manera explícita, pero que es fundamental para que nosotros entendamos que tenemos o que alguien debe de contactarse con nosotros en caso de que nosotros tengamos alguna queja, sugerencia, comentario. Yo creo que esa es la parte fundamental que se debería de mejorar. Como digo, también hay muchos cambios que se deben de hacer en cuestión de radiodifusión, de televisoras, etcétera, pero si empezamos desde cosas sencillas como conociendo los derechos, las sugerencias que podemos hacer a los programas sería muy importante. En este caso, tal cual en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el artículo 156, establecen un poco de eso, que cada concesionario que preste servicio de radiodifusión debe tener su defensor de audiencias propiamente. Exactamente. Y para él hay que acudir, o para ello hay que acudir en la defensa, pues obviamente, de los derechos de las audiencias. Tenemos ya que hacer una pausa, Leonardo, pero por favor no se vaya porque después de la pausa vamos a hablar en qué consiste este decálogo y por qué es importante que usted lo comparta con sus hijas, sus hijos, sus sobrinos, en fin. Si usted, por ejemplo, una maestra o maestro, este decálogo le va a ser muy útil para hacer un consumo responsable de los contenidos audiovisuales. Lo esperamos. Estamos de regreso en Yo Audiencia Mexiquense, hablando sobre los derechos de las audiencias infantiles, y lo estamos haciendo con Leonardo León. Leonardo, antes de irnos al corte, pues tú planteabas ahí el panorama. Sí, por supuesto, los medios están cumpliendo en algún sentido bien con su labor, pero en otras no tanto. Y para esto se hizo este decálogo. ¿Qué te parece si le platicamos a la audiencia a ti, ¿cuáles particularmente los temas que más te llaman la atención de este decálogo para que los expliques a la audiencia? Por supuesto, los derechos deben ser cumplidos en cualquiera de sus ámbitos. En este caso, el decálogo, la versión amigable, explaya un poco más sobre qué se debe de realizar o cuáles son los derechos que nosotros tenemos como audiencias jóvenes para cuando consumamos algún tipo de contenido tal vez no apto para nuestras edades. En este caso, mi tema preferido del decálogo yo creo que sería la participación activa. Muchas veces no se nos enfatiza tal vez exactamente qué es esto, cómo podemos participar. Se supone que los medios
solamente colaboran en este caso ciertos programas, pero ¿por qué la audiencia, que son los consumidores, por qué no pueden participar para que sus opiniones, quejas, sugerencias también sean llevadas a cabo? Por eso la participación activa y la educación mediática, que también mencionaba un poco el decálogo, son fundamentales para entender el contexto de lo que consumimos, cuáles son las partes más importantes de ese consumo y cómo lo podemos regular diario a diario en casa. Esto que comentas es muy importante, Leonardo, porque efectivamente, si no participamos, los medios no van a mejorar, piensan que están haciendo lo correcto. Salimos a las calles de nuestra ciudad y de nuestras ciudades, porque es tan grande el Estado de México, pero bueno, en este caso fue solo una ciudad, y le preguntamos qué es lo que piensan en relación con los contenidos de la radio y la televisión, si consideran que cumplen, en este caso, con sus obligaciones. Y esto es lo que nos dijeron. Te invito a verlo, invitamos a la audiencia a que vea lo que nos respondieron. Claro que sí. Pues la verdad ya tiene bastante tiempo que no consumo contenido en radio o televisión, pero por lo que recuerdo, yo diría que sí. Obviamente no todos los programas en general, pero por lo menos las que están como en un horario más familiar, siento que sí los cumplen. Pues últimamente sí, ¿no? Ese es el tema, la agenda de pues toda la diversidad que últimamente se ha exigido ante los medios. Yo creo que algunos, no siempre todos. Más que nada también por el tema de inclusión. Ahorita está muy, no quiero decir de moda, pero en auge ese término. Y siento que solamente algunos de los programas cumplen con. Es regular, me imagino que es regular. La televisión, pues ya no hay mensajes que lleguen a los niños, está muy pobre. Por ejemplo, hay programas que sí, sí son partícipes para darle una buena educación a los niños, pero hay programas que sí se pasan bastante. Algunos sí, pero como en todo, hay otros que no me gustaría que viera mi hija. Pero yo creo que como papás pues tendríamos que estar pendiente como qué programas o contenido puedan ver. Yo tengo un menor y puedo mencionar que la mayoría de estos programas, hablando específicamente de la televisión, pues sí, la mayoría me he percatado que cumple con estas situaciones, ¿no? La inclusión, el respeto, sobre todo mucho la equidad y la igualdad. Leonardo, ¿cómo viste? Qué interesantes, ¿no? Las respuestas. Claro que sí, es muy interesante escuchar a las personas directamente con lo que piensan acerca de de las audiencias, directamente los contenidos que consumen, y es algo complicado si lo vemos de manera más extensa. Hay ciertos estudios que realizó directamente de la UNICEF, la ONU, incluso Gobernación, que establecen que con el ingreso de las redes sociales de 2005 hasta 2017, podemos poner esas cifras, incrementó del 52%, lo cual es radical. En este caso sufren como depresión, ansiedad, y es algo complicado, ¿no? Tal vez la solución no sea totalmente quitar las redes sociales, porque sí hay contenidos aptos de aprendizaje que favorecen el conocimiento de las niñas, niños y adolescentes, pero sí podemos, como lo dije en un principio, regular lo que se ve en casa, qué podemos hacer, que no tomar decisiones radicales, tal vez como se ha hecho en otros países, pero sí podemos implementar nuevas normas. En las redes sociales, en las plataformas digitales, dice, incluso una mamá dijo, claro, ¿no? Hay una red social, ¿no? Yo creo que se refería a YouTube Kids. Tal vez que dice, pues es para niñas y niños, dice, pero como que ahí también luego no hay contenidos tan adecuados. Raro, sí. Ahí como que no tenemos una regulación, Leonardo. ¿Qué hacer ante eso? Claro que sí, las redes sociales influyen mucho en las decisiones que tenemos en nuestra vida cotidiana. Tal vez en este caso, como lo mencionabas directamente con YouTube Kids, que puede ser una plataforma aparentemente para niños, pero no lo cumple al 100%, resulta un poco complicado tal vez hablar de ello. La solución desde un principio podría ser implementar controles parentales que pueden ser físicos o de manera indirecta, donde mantengamos a los niños informados, qué es lo que pasa, tal vez no únicamente silenciarlos, apartarlos del mundo y del entorno en el que están viviendo, sino explicarles en qué consiste y cómo ellos también pueden volverse audiencias críticas, es decir, juzgar el contenido que ven, pero también implementar soluciones a largo plazo para que ellos también puedan ser partícipes de los tipos de contenidos que consumen. Te invito a ver pues el siguiente bloque de participaciones para que nos digas tu opinión, a ver qué te parece. Invitamos a la audiencia a que nos acompañe a verlos.
Pues siento que las plataformas más que nada tienen la obligación de dar avisos cuando algún contenido es apto para ciertas edades, para cierto rango de edad. No sé si va a haber un programa que es para adolescentes, que lo aclare perfectamente. Implementar filtros para que la información a esa audiencia llegue específicamente la información educativa. Hay una plataforma muy conocida de música, le hablo de mi experiencia, ¿no? Que tiene, supuestamente tiene el logotipo para que es solamente para niños, pero cuando tú navegas en esta plataforma, realmente el contenido no es para niños, ¿eh? O sea, te das cuenta que incluso hay programas que ellos consideran aptos que no deberían de ser así. Que entren en una reglamentación las autoridades como el Senado, los diputados, para regular esas plataformas, porque algunas no tienen los contenidos adecuados. Pues yo creo que es si no puedo decir si 50-50, es un porcentaje compartido con los papás. Tienen mucha responsabilidad, ya que como está abierta la red para ver esas plataformas, pues hay veces que no están bloqueadas para los contenidos para adultos y los niños tienen acceso a eso. Fíjate que yo las veo divididas, a ver tú cómo las viste, pero pienso que por una parte dicen, queremos más regulación, y hay quien dice, pues más o menos están cumpliendo la radio y la televisión con esta función social que tienen encomendada. ¿Cuál es tu visión? Es un término, si lo puedo decir, algo complicado de tocar, pero desde mi punto de vista creo que siempre en algo que está bien puede salir mal. En este caso sí debe de existir alguien que te dé como un respaldo. En este caso somos consumidores de la televisora, de la radio. Claro que debemos de formar parte también de este criterio. ¿Has escuchado, por ejemplo, el término de los iPad Kids, que está ahorita muy de moda? No. Sí. ¿De qué va? Hablan mucho sobre que los niños están muy obsesionados en este término de los dispositivos móviles, claro, que apartan del mundo exterior. El problema más que nada es que tal no es el contenido que ellos querían, lo mencionaban de hecho en el sondeo, ¿no? De que muchas veces no es apto para sus edades, no es la misma comprensión que va a tener un niño que un adulto, y resulta algo complicado. Por eso me parece importante que tanto adultos como niños desde tempranas edades podamos tener o forjar iniciativas que nos ayuden desde la familia a tener mejor control sobre lo que se ve en casa y sobre todo que permanezcan los códigos de ética. Simplemente también recordarle a nuestra audiencia en relación a este decálogo que ha hecho el CIPINA. Tú nos has hablado, por ejemplo, de que te ha gustado mucho, ¿no? El que tiene que ver con la participación, claro, la alfabetización mediática. Y para invitar a nuestra audiencia, otro de los puntos que tiene este decálogo es, por ejemplo, el respeto a la dignidad, ¿no? Respeto de a la niñas, dignidad. niños y adolescentes. Y el otro que me parece que es así como que clave, a ver qué piensas, es el acceso a contenidos apropiados. Ese me parece sumamente importante. El derecho a la información se establece directamente en la Constitución desde el artículo 6º y nos ayuda a conocer que todos como personas debemos de tener acceso, pero también a los contenidos que favorezcan nuestra comprensión. No digo que solamente deba haber contenidos educativos, hay de todo, pero ¿por qué no dedicarle una parte de nuestro día también a la educación, al conocimiento, al aprendizaje, que es fundamental sobre todo para los niños? Nuestro primer desarrollo empieza desde los 0 hasta los 5 años. Y es lo que va a definir nuestros diferentes hitos en la vida. Sé que es difícil, ¿no? Hoy día, Cierto, porque papá y mamá tienen que trabajar, pero es un consumo acompañado de alguien, ¿no? Y estar comentando, debatiendo sobre los temas que se ven o escuchan en la radio y en la televisión. Claro, debe ser un consumo responsable, sobre todo. Tener derechos es también ser responsable con ellos. ¿Cómo los vamos a ejercer diariamente? Desde la escuela, desde la casa, y ambos son importantes para nuestro desarrollo. Es por eso que también considero muy importante lo que mencionabas. Debemos de tener un acompañamiento que no sea adultocentrista, pero que nos pueda guiar en nuestro proceso de ser audiencias críticas y en cualquier momento que tengamos alguna queja, sugerencia, comentario, hacérsela llegar lo más pronto posible al defensor de audiencias. Nos has dado mucha luz sobre ciertos temas y yo creo que aquí la recomendación a nuestras audiencias, ya lo dijo muy bien Leonardo, es que si ve algo que le molesta, que le incomoda, que considera que viola sus derechos y en particular la de niñas, niños y adolescentes, acuda a la Defensoría de las Audiencias y aquí también el exhorto que nos hace Leonardo a las autoridades, fundamentalmente la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía tienen un papel fundamental en este terreno y desde CIPINA les pueden también dar una orientación pertinente en esto. Gracias nuevamente, Leonardo.
Y gracias a usted, no se vaya, continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense. Qué alegría que continúe en Yo, Audiencia Mexiquense. Y en esta sección en la que hacemos una recomendación sobre aquellos programas que desde nuestro punto de vista cumplen a cabalidad con sus derechos como audiencia, le invitamos a conocer cuál es este programa que se puede escuchar en radio, Banda Sonora, con Manuel Almazán. Cada viernes, a las 17 horas, Banda Sonora nos transporta al apasionante mundo de la cinematografía. Guiados por Manuel Almazán, un experto con décadas de trayectoria en la difusión del séptimo arte y en Mexiquense Radio. Banda Sonora nació prácticamente con el confinamiento en el 2020, en abril del 2020, atendiendo la difusión cinematográfica, principalmente de cine que se hace en México, del cine iberoamericano y desde luego un poco más el cine internacional. El nombre de la serie, del programa, del espacio, es a propósito de la música que se escucha en las películas, las canciones, las melodías. Y con ese pretexto, como eje rector, usamos estos elementos para dar difusión a la cultura cinematográfica. Con más de 4 años al aire y cerca de 140 programas, Banda Sonora es el punto de encuentro entre el cine y su público. Una ventana a la diversidad cultural y social que nos rodea. Y con un énfasis en lo que se produce en el Estado de México y se exhibe en la Cineteca Mexiquense. Yo considero que el cine es la vida misma, que allí estamos reflejados prácticamente todos visibilizados muchos temas y muchas situaciones que de otra manera sería un poco más complicado conocer. No te pierdas este viaje por la música y las historias que construyen la magia del cine. Sintoniza Banda Sonora, un programa para disfrutar, reflexionar, descubrir y, claro, garantizar los derechos culturales y de nuestras audiencias. Banda Sonora se transmite por las frecuencias de Mexiquense Radio los viernes a partir de las 17 horas. Todos los viernes allí estamos a sus órdenes. Casi se nos termina el tiempo de Yo, Audiencia Mexiquense, pero antes de despedirnos le queremos compartir la imagen de la semana y es una propuesta que nos hace UNICEF para la protección de las audiencias infantiles, la que tiene que ver con la privacidad. Y ahí puede usted ver en esta imagen a una mamá, ¿no? A una tía en este caso, que dice: mírenlo al natural cuando era chiquito, y está mostrando la fotografía, pues sí, de su sobrino. Y le dice: mamá, no, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué muestras una fotografía cuando yo también tengo derecho a la privacidad? Y nos recuerda la UNICEF que aunque no fue hasta 1989, con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, que se reconoció que todos los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos. Así que antes de que se suba la imagen del sobrino, de la sobrina, pues hay que preguntarle si está de acuerdo con ellos, porque su opinión es muy importante. Como también su opinión es importante para este programa, no deje de escribirnos, de enviarnos sus comentarios, sus quejas, sus propuestas. Aquí estamos para atenderle en Yo, Audiencia Mexiquense. Y pues hasta aquí llegamos, la esperamos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.